amateur. Mi nombre es Alberto Anunciato, soy parte de la Sociedad Lunar Argentina y están también aquí Esteban Andrada y Eduardo Horacek de Trapecia Austral. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Cómo estás? Bueno, Sí. Esteban, Alberto, muchas gracias por el espacio. Y bueno, queríamos hacer una breve introducción para aquellos que tal vez se inician en la astronomía y quieran dar un paso más en la observación. Y creemos que es ideal la observación lunar por muchos motivos para un principiante que quiera dar un paso más hacia esta linda actividad dentro de la astronomía, ¿no? A veces nos pasa cuando hablamos con la gente o incluso con aficionados que tiene esa cuestión a veces de que la luna es tal vez aburrida, tal vez poco interesante, y a veces nos ponemos a hablar con Eduardo esa cuestión que a veces está circulando, ¿no? De que la luna es aburrida, de que como siempre está en el cielo, siempre está presente, a veces se la deja de lado, ¿no? En comparación a otros objetos del cielo nocturno. Y en realidad la luna, si nos ponemos a pensar, es el objeto más brillante del cielo, la que más detalle nos va a ofrecer, tiene muchas ventajas prácticas para observadores de todo tipo de edad, observadores que tienen tal vez cierta limitación en la vista con respecto a lo que es, por ejemplo, otro tipo de observación, ¿no? Tal vez que requiere tal vez un poco una forma de observar distinta, como es el caso de la observación planetaria en sí, o espacio profundo, que es mucho más delicado, ¿sí? Se requiere ciertos protocolos a la hora de observar, ciertos hábitos o prácticas de observación, que en el caso de la luna se pueden pasar por alto porque arrancamos desde la base de que es el objeto más brillante del cielo nocturno. Como se puede ver en la imagen, ¿sí? Es el objeto que nos muestra mayores detalles, es el objeto que podemos usar unidades de medida que son muy familiares, ¿sí? Acá no hace falta hablar de años luz, no hace falta hablar de unidades astronómicas o de otras unidades de medida muy grandes, sino que vamos a estar hablando de kilómetros, que ya nos puede dar nos resulta mucho más familiar a nosotros y al observador principiante. sí, claramente hay una cuestión fundamental que es el grado de detalle que uno puede observar y que está ligado a la falta de atmósfera. Es decir, acá, digamos, la observación lunar tiene que ser comparada con la observación planetaria, sino que en la observación planetaria los cambios que podemos observar, y aquí hay una gran diferencia con espacio profundo. Vos dijiste muy bien que hay diferencias fundamentales. Yo también plantearía puntos como, por ejemplo, el espacio profundo no cambia, para bien o para mal, digamos, ¿no? O sea, los que se dedican a la observación del espacio profundo, digamos, en el espacio profundo hay una cuestión, también hay una cuestión que tiene que relacionar con el inicio del astrónomo amateur en la Luna. El astrónomo amateur se inicia con un telescopio chico, por definición, digamos, ¿no? Cuando uno tiene que buscar en el buscador, la luna es sumamente sencilla. Yo todavía me maravilla eso, digamos, ¿no? Es muy sencillo de encontrar por el brillo, con lo cual facilita esa primera observación. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero para mí fue recontra traumático encontrar algo con un telescopio. Más con los telescopios chicos, que suelen ser aparatos endiabladamente difíciles de manejar. Porque no tienen seguimiento, digamos, ¿no? Entonces eso ya de por sí
hace que la Luna sea ese primer objeto gratificante para observar. Y también tiene que ver con, que ahora lo vamos a ver, que la Luna cambia con la iluminación, pero antes de ello también el grado de detalle que vos decías tiene que ver con la falta de atmósfera, lo cual permite que veamos detalles de la topografía que ahora vamos también a analizar, pero también, mientras que en la astronomía planetaria, si bien los planetas presentan un grado de cambio en general, como Marte o Venus, que tiene que ver con la atmósfera, mientras que la Luna, en principio, estaríamos sustentando esta opinión de que es aburrida porque la Luna no tiene cambio, aunque si nos da el tiempo podemos hablar algo de esos probables cambios que podría haber en la Luna, pero que serían tan chiquitos y están tan discutidos que ni siquiera, alcanzan a compensar los cambios que sí se dan en Marte, por ejemplo, a partir de las tormentas de polvo y demás, o en las nubes de Venus o de Júpiter o de Saturno. Pero lo que compensa eso es la falta de atmósfera, si bien implica que es un mundo geológicamente, podríamos decir, muerto. No vamos a tener ningún otro objeto astronómico que podamos observar con ese nivel de detalle, ¿no? Y las posibilidades para aprender geología, topografía, son inmensas. Sí, un poco también aunado a la cuestión esta que a veces se le da a la Luna como un objeto aburrido, dentro de toda la variedad que ofrece la astronomía, lo que tiene de interesante es evaluar qué es aburrido, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que en realidad cualquier tipo de observación que hagamos va a ser aburrido si no hay una lectura de fondo y uno no sabe qué está observando. ¿Sí? Pasa con el espacio profundo. De hecho, a nosotros nos pasa en las observaciones generales que hacemos abiertas al público, que si no hay una base de conocimiento de lo que estamos observando, algún dato interesante de fondo, va a ser aburrido, porque no sabemos qué estamos observando. Cuando tenemos algo de lectura detrás de lo que es la observación lunar o de la naturaleza de la Luna, de los tamaños de los cráteres, algún dato relevante al inicio o previo a la observación, la Luna, lo que estamos viendo en el campo del ocular del telescopio, toma otro significado. Y a eso es lo que vamos a apuntar un poco también, ¿no? Más allá de la bella imagen que nos da cualquier telescopio, porque la Luna es muy accesible, es saber lo que estamos observando, y eso saca, o pone como un mito de que la Luna es aburrida. En realidad es aburrida para quien no sabe lo que está observando, ¿sí? Podemos hacer un relevamiento de muchos datos geológicos, geográficos, topográficos, hasta históricos. Entonces ahí es cuando la Luna toma otro valor, y lo que uno está observando realmente está transmitiendo un dato, ¿sí? Sí. Aunado a esto, bueno, para resumirlo en un breve momento, las ventajas de la observación lunar es que es accesible. Incluso vamos a ver que hay algunos cráteres que son observables con binoculares, la mayoría de los más grandes. Pequeños telescopios pueden comportarse muy bien en la observación lunar. Personas de edad avanzada que tienen tal vez alguna limitación visual, pueden observar muy claramente la Luna, gracias a este brillo y que facilita la observación. Y bueno, la práctica observacional en comparación al espacio profundo, donde uno tiene que tener mucho más en cuenta la apertura, mucho más en cuenta el lugar, ¿no? Donde uno va a observar ciertos protocolos relacionados a la iluminación artificial que hay en la zona donde se observa con el telescopio. Entonces hay una serie de problemas que ya en observación lunar no tenemos, y eso es una ventaja ya para quien se inicia o que quiera avanzar un poquito más.
Sí, sí, eso es clave, tanto para la planetaria también, digamos, o sea, el hecho de que no sea un estorbo muy grande, digamos, la contaminación lumínica. Eso es fundamental, porque no solamente para el inicio de la observación, sino para la observación ya como un hábito, digamos, ¿no? Eso es incomparable, porque cada vez va a ser peor la contaminación lumínica y podemos hacer grandes aportes a la astronomía observando tanto la Luna como los planetas, tanto con observación visual como fotográfica, ¿no? Claro. Y bueno, podemos también, bueno, acá se puede apreciar la imagen de que es tan brillante la Luna que hasta se puede hacer proyección a veces del disco de la Luna en un papel, como si fuera el Sol, con aperturas más grandes del telescopio. Se puede observar con binoculares, se puede hacer actividades educativas, y la gente realmente se sorprende, queda totalmente a veces como aturdida de la cantidad de detalles que puede apreciar de los cráteres. Es muy, muy reconfortante la observación lunar. Sí, por ahí no sé, perdón que te interrumpa, pero ustedes que veo que hacen actividades que son muy interesantes, seguramente se habrán dado cuenta que, digamos, la gente al observar en general y al observar alguna en particular es como que primero, o sea, dice, uy, qué lindo, ¿y qué viste? Por ahí le preguntaba a los chicos yo, sí, los agujeritos, los cráteres, pero bueno, tanto para eso también quizás también puede ser la actitud del observador primerizo, que dice, bueno, qué lindo que es, y que también la actitud muchas veces que por ahí muchas veces no sé, pero sí la astrofotografía tiende a ¿por qué vemos tantas imágenes de la Luna en astrofotografía, de la Luna con, digamos, sin un grado de detalle? Porque a medida que vamos con un grado de detalle pierde nitidez, digamos, y para el astrofotógrafo la nitidez es como todo. Y de cierta manera es el mismo, digamos, por decirlo con comillas, el mismo defecto del observador primero. Es decir, no vale tanto, que está bien el primer paisaje que vos veas, pero en la medida que vos abuses y te concentres, porque también es un proceso mental, que vos podés decir, bueno, le sostenés la cabeza así, pero seguir observando, ¿no es cierto? Se empiezan a ver detalles, es increíble cómo eso es como acumulativo, y lo mismo pasa con la astrofotografía, digamos, haciendo una comparación, pero es importante resaltar que lo que vos decís, o sea, en la medida que vos sabés sobre lo que vas a observar, y en la medida que vos a lo mejor podés comparar mostrando un mapa o algún atlas virtual, digamos, o supliéndolo con una explicación, o decir, bueno, mire acá a la izquierda, a la derecha, empieza es como una especie de progresión que se empieza a ver cada vez más detalles, y ahí empezamos a comprender mucho más que estamos viendo detalles de estructura, detalles geológicos, digamos, que no vamos a ver en otro cuerpo celeste. Claro. Y hablando un poquito de lo que decías de la observación planetaria, también es lo interesante de la Luna, que no hace falta buscar un cielo totalmente oscuro, y que se puede practicar desde el centro de una ciudad, por ejemplo, ¿sí? Si uno tiene acceso a una terraza, a un parque, siempre y cuando tenga la posibilidad de tener la Luna visible, es muy accesible, ¿sí? Entonces no hay una limitante geográfica en ese sentido. Y esas son las ventajas, ¿viste? Del tema de la observación lunar, ¿no? O sea, primero y principal, como muchos libros y astrónomos han dicho, ¿por qué mirar la Luna, no? Y uno la puede mirar simplemente porque está ahí. Empecemos por ahí, la vemos, y a veces es lo que nos pasa, ¿no? A los humanos, ¿no? Cuanto más vemos una cosa, más es como que parece perder interés. Digamos, como siempre la vemos, no nos resulta interesante, no nos parece importante. Y sin embargo, el interés, me parece que también a veces la charla a lo mejor apuntaba también a eso, ¿no? A recuperar el interés por observar la Luna, que ha sido uno de los objetos que desde las primeras cosmogonías, ¿no es cierto? Desde las chinas, la babilónica, ni hablar las nuestras de acá de América del Sur, siempre la Luna ha sido de hecho una diosa, ¿no es cierto? O un dios en el caso de los egipcios también. Así que ha sido muy importante desde hace mucho tiempo. Parece como que la cultura actual, digamos, ha ido perdiendo, digamos, eso, y sin embargo sigue estando ahí, dando vueltas alrededor de nosotros, y más ahora, en esta época, con todos los proyectos, digamos, de volver a estar allá, ya de una manera un poco más definitiva, ¿no? Más allá de lo que se diga, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Luna, y de lo que se pueda ver, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Luna, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Luna, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Luna, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar, digamos, desde la Tierra, y de lo que se pueda observar,
creo que la Luna ha sido un objeto que desde mediados de los 50 es un objeto sumamente estudiado, pero que realmente no ha llegado, digamos, a ser algo, digamos, masivo, ¿no es cierto? Se ha quedado a veces un poco en el círculo estrictamente científico, lo cual está bien, pero digamos, hay que recuperar, digamos, para la gente en general un poco, al menos la observación. La ventaja, como decían ustedes, Esteban, de poder observarla inclusive desde la ciudad, ¿no? Porque hoy por hoy la contaminación lumínica es todo un tema. Y bueno, y el darse cuenta que además es un objeto que, como vos decías, Alberto, el tema del espacio profundo, el objeto siempre está en el mismo lugar, ¿no es cierto? O sea, uno agarra un mapa estelar y sabe las coordenadas y siempre ese objeto está en ese lugar. Y la Luna no es así. La Luna realmente la tenemos tan cerca que se mueve, y no solamente que se mueve, digamos, en el punto espacial, sino que además, al rotar sobre sí misma, tenemos el efecto de fases y tenemos la observación del mismo objeto, del mismo, digamos, escenario, por llamarlo así, de la Luna, que es cambiante de acuerdo a la posición con la que le pega el Sol y nuestra posición, ¿no es cierto? De hecho, hay que recordar a veces a la gente que cuando a veces compra los calendarios, ¿no? Aparecen las fases de la Luna y según de dónde hayan sacado los datos, muchos me ha pasado a mí, están errados, ponen las fases de acuerdo al hemisferio norte, ¿no es cierto? Cuando acá estamos viendo al revés, en realidad. Así que ya desde ese momento nomás tenemos alguna confusión que me parece que, digamos, teniendo un objeto tan cercano, tan brillante, y que ahora va a tener una importancia, yo creo, en los próximos diseños fundamental, me parece sumamente importante que la gente vuelva a mirar la Luna, más allá de si es con telescopio o no, pero por lo menos entender un poquito de qué hace nuestra compañera de viaje, ¿no es cierto? Ahí dando vueltas alrededor de nosotros. Sí, también Y esto también de que la Luna, dentro de lo que es la geología planetaria, es considerado el sistema Tierra-Luna un planeta doble, ¿sí? Por el tamaño particular que tiene la Luna con respecto a la Tierra, haciendo comparación a otros tamaños de otras lunas de otros planetas, ¿sí? Es un objeto realmente curioso, y a medida que uno va leyendo más, va tomando otro valor de imagen, ¿sí? Eso también tiene mucha importancia, ¿sí? Sí, no, usted piensa que por ahí nosotros tenemos que olvidar que la observación es un proceso mental que, digamos, obviamente incorpora datos externos, pero también tiene que ver con procesos mentales. Entonces, en la medida que nosotros conocemos, empezamos a ver más. Es increíble, parece una frase de autoayuda o algo así, pero es verdad. Yo siempre cito el caso de Sirio, que tiene esa estrella con, digamos, es un sistema doble, y que para descubrir ese sistema doble se necesita un telescopio muchísimo más grande que los telescopios que usamos ahora para observar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está ahí, digamos, ¿no? Si bien eso puede ser un sesgo, en general, pero son sesgos positivos, o sea, sabiendo lo que hay, por eso lo que decía Esteban está muy bien, digamos, ¿no? Hay que informarse para que esa observación sea más provechosa. Y al final de cuentas, todos los hobbies son así, porque si uno realmente va a continuar con la astronomía, y al final de cuentas es un hobby, ¿no? Por ahí es un hobby que tiene más, hay hobbies que tienen más prestigio intelectual, pero son hobbies igual que los otros. Y en cualquier hobby uno va conociendo y va disfrutando. Si no, tenés una primera etapa de enamoramiento que se termina, digamos, ¿no? ¿Y cuántos telescopios son testigos, ¿no?, de eso? Sí, muchísimos. Que son abandonados después de un... Claramente todo esto de la observación, básicamente, digamos, en astronomía, ¿no? Hoy estamos mirando la Luna, pero básicamente todo tiene que estar, digamos, condimentado con una gran cuota, una gran dosis de curiosidad, que es el motor claramente que hace que uno continúe. Si uno, digamos, ya no tiene curiosidad, es como que eso lo va a abandonar. Y te habrá pasado a vos seguramente, Esteban y Alberto, digamos, cuando uno revisa, digamos, imágenes más viejas que ha sacado anteriormente, o sea, uno se da cuenta que el valor que tiene esa imagen no es la de la que uno había pensado en su momento, que era solamente sacar, digamos, esa imagen bonita o digamos, de interés de
de ese objeto, de esa parte de la Luna, sino que a medida que va pasando el tiempo y cuando uno va leyendo un poquito más, le va encontrando otro significado a la imagen y empieza a encontrar otras cosas. Así que claramente, digamos, el hecho de involucrarse en esto, ya sea con la observación visual, ¿sí?, simplemente, o haciendo imágenes por astrofotografía, que en el caso de la Luna no es tan complicado a veces como con espacio profundo, uno puede empezar a retroalimentar esa curiosidad y comenzar a leer cada vez más. Y de hecho hay cantidad de información, vos, Alberto, lo sabés muy bien, trabajando con la gente de la ALPO y el Lunar Observer, que hay información a raudales en internet. No hace falta tener que ir a una biblioteca a veces para obtener, digamos, un montón de datos. Y hoy por hoy también con toda la ayuda, digamos, satelital y sondas que hay alrededor de la Luna orbitándolo, uno puede tener imágenes y un montón de datos que a uno le van a ayudar muchísimo a seguir estudiando y a seguir practicando y mejorando en la afición de la observación. Sí, acá hay una cuestión muy... perdón, Esteban. Sí. No, justo te iba a decir, mira, esta es una foto medio un poco para ver, digamos, el tema equipos, ¿no? Cómo se ven, digamos, con distintos equipos, un refractor chiquito, este es un 80-400, ¿sí? Fíjense que, digamos, más allá de que es una foto, se observan muchísimos detalles, a pesar de ser un telescopio de poca apertura, o sea, no se necesita un gigantesco como para poder observar cosas, ¿sí? No sé si tenés otra por ahí, Esteban. Ahí ya vamos a avanzar. Claro, bueno. Yo quería agregar algo antes de que nos pongamos un poco más específico, que es que tiene que ver con lo que vos bien decías, digamos, el volver a observar imágenes, la información que hay. Lo importante también de que nos contactemos con alguien de manera de reportar nuestras observaciones, porque precisamente lo que vos decías pasa todo el tiempo. Yo tengo, digamos, de todos los que son de la Liga Iberoamericana, de la Sociedad Lunar, las guardo generando mucho espacio, pero usando mucho espacio. Pero montones de veces uso imágenes para surge alguna cuestión topográfica. Acá ya estamos hablando por ahí del hobby un poco más intenso, digamos, un poco más desarrollado. Pero montones de veces sale a decir, bueno, a ver, se va a ver este montículo. Y lo que hacemos muchas veces es esa imagen como la anterior, digamos, que vos bien decías, con un telescopio chico, en la medida que está bien lograda, digamos, que también, como bien vos decías, es más sencillo que de lograr la imagen de una galaxia, digamos, y a medida que la vamos agrandando, que obviamente la imagen pierde calidad cuando la vamos agrandando, me refiero a agrandando, ¿no es cierto?, en la pantalla con zoom, aparecen detalles que son, digamos, que muchas veces se le escapan al que tomó la imagen. Ahí está la ventaja de la imagen fotográfica frente a la observación visual, porque la observación visual, por definición, vos tenés que hacer un dibujo o hacer un reporte y es solamente de lo que estás poniendo atención en ese lugar. Con las ventajas que tiene poner atención, yo soy gran partidario de la observación visual, pero la observación fotográfica es un poco más laxa porque uno pone atención a las cuestiones técnicas, pero después ese resultado es objetivo en comparación con la observación visual. Digamos, porque la observación visual no puede cometer errores y demás. Y permite que eso sea vuelto a utilizar un número infinito de veces. Por eso también es importante, digamos, reportar nuestras observaciones, que nuestras observaciones no nos queden en nuestras redes sociales o en un archivo de computadora, sino que le puedan ser útiles a otros observadores que las pueden utilizar. Y a su vez, también pensar que por las cuestiones de iluminación que habíamos hecho referencia, la Luna va cambiando aproximadamente cada 30-40 minutos, va cambiando el paisaje lunar porque va avanzando. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del terminador, que es fundamental para la observación lunar. Pero si sumamos que la iluminación va cambiando y que nosotros difícilmente podamos acceder a la misma iluminación, porque parece muy sencillo. Yo he tratado de observar puntos que he observado cuando desde la Liga Iberoamericana hemos lanzado las alertas lunares. Es condenadamente difícil volver a observar exactamente con la misma iluminación. Y si a eso le agregamos el movimiento de libración que se produce así en la Luna, que hace que como que
digamos, tenga pequeños como bandeos, digamos, hace que prácticamente cada momento de observación sea único en la Luna. Eso también es importante saber, y que va en contra de ese prejuicio de que la Luna es siempre igual, cuando en realidad la Luna es siempre cambiante, digamos, ¿no? Claro. Y también un poquito hablando de eso, lo que vos comentabas recién, Alberto, es de tener la fotografía no solamente como una cuestión hasta incluso artística, de recuerdo, no sé, como algo más personal, sino la fotografía como medio de información, como un medio, ¿sí? Ahí es donde toma valor, como vos decías, de registro. Y aunado a otro tema relacionado a los tipos de telescopios, como estábamos mostrando en la imagen anterior, esta y la otra que sigue, una pequeña aclaración para aquellos que van hacia la búsqueda de un telescopio, para la observación lunar en este caso. El mejor telescopio, hay un astrónomo americano llamado Jack Newton, que tiene un libro muy famoso llamado Astronomía Amateur, en la década de los 80. Yo aprendí con ese libro, y había una frase que me llamó mucho la atención. Él decía, el mejor telescopio no es ni el más grande ni el más caro, es el que más se usa. Entonces, es un detalle importante, lo que él estaba comentando en ese punto, y es un muy buen punto, porque un telescopio súper gigante, para observar más detalle de la Luna, tal vez nos lleva a que lo usemos menos, por cuestiones logísticas, ¿sí? Del transporte, traslado hacia el jardín o hacia la terraza, y a veces no es necesario irse a telescopios súper grandes, porque al fin y al cabo terminamos usando menos. Así que también apuntamos un poco a eso, ¿no? El mejor telescopio es el que más se usa, ni el más grande ni el más caro. Sí, a observar con lo que uno tiene, porque aparte la diferencia la hace el observador. De verdad, realmente, cuando uno más, visualmente, cuando uno más aprende, más empieza a ver detalle, y uno podría dar casos de detalle que uno diría, esto yo lo he visto en fotografías, pero no lo he visto, y después en algún momento lo empezás a ver, es increíble, pero el cerebro funciona así. Y tiene su paralelo en la observación fotográfica, porque en la medida que refinamos por ahí nuestra técnica, empiezan a aparecer detalles que uno que sorprende que estén ahí, digamos, ¿no? Realmente estamos viendo, muchas veces podemos llegar a ver detalles muy, 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 muy pequeños. Y otra cosa interesante, antes de seguir adelante, no se dimensiona bien el hecho de que, como lo vamos a ver cuando nos observamos el terminador, por eso lo que decía ahora antes de olvidarme, desde la Tierra, con buenas imágenes fotográficas o con buena observación visual, muchas veces se pueden observar cosas que no se han observado en órbita lunar, porque la iluminación, digamos, entre oblicua y frontal es fundamental. Ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero es fundamental para la Luna. Entonces muchas veces todavía se sigue haciendo, digamos, el estudio de la Luna, la selenografía, o sea, la geografía de la Luna, fue observación visual por siglos, digamos, ¿no? 4 siglos fácil. Pero combinada ahora con la imagen fotográfica, que recién en estos tiempos realmente está superando la observación visual, todavía, por ejemplo, en el caso de unos pequeños volcancitos que se llaman domos en la Luna, y no sé si en la Tierra también, pero digamos que también se dan en la Tierra, no sé cuál será el nombre, no recuerdo cuál es el nombre en la Tierra, pero estos pequeños volcancitos no se alcanzan a ver casi nunca en las imágenes de las ondas espaciales, y sí se siguen descubriendo desde Tierra. O sea que las posibilidades de la observación de la Luna todavía siguen siendo muy altas, y que por eso son cosas que no son conocidas. Seguro. Ya lo que hablábamos, Alberto, el tema de la iluminación y los terminadores, esta imagen es un ejemplo, ¿no? La diferencia, digamos, del mismo objeto visto con diferente iluminación. En el caso de la imagen de la derecha, el terminador está muy cerquita, ¿sí? Digamos, la región oscura, ¿sí? Está muy cerquita. Esta es la región de la meseta Aristarco, con 2 cráteres preciosos, Aristarco, el que está más a la izquierda, y Heródoto, el de la derecha. Y bueno, digamos, acá es una imagen que para que
cuando uno la ve un montón de detalles, todo muy lindo, y cuando uno empieza a tener esa curiosidad de decir, bueno, ¿qué es lo que vi? Empieza a descubrir, digamos, un paraíso de estratos geológicos que bueno, uno lo puede llevar a, inclusive a estudiar, digamos, cosas que nunca había leído como geología. Y bueno, hay un montón además de objetos, ¿no? O sea, tenemos pequeños objetos de montaña, tenés cráteres, tenés diferencias en las edades de los cráteres, tenés, digamos, rimas, tenés, bueno, hay un montón de volcanismo también hay, de hecho hay pequeños domitos en la región de Aristóteles también. Sí. Así que bueno, es impresionante lo que una imagen puede llegar a dar cuando, digamos, uno la suplementa con esa curiosidad por aprender algo más de lo que está viendo, ¿no? Sí, tal cual. Si uno ve la imagen de la derecha, hasta ve accidentes selenográficos, digamos, de formaciones que, por ejemplo, en la parte inferior, entre los dos cráteres, los dos principales, Aristarco y Herodotus, si uno ve hacia abajo, va a haber una pequeña como en la imagen de la derecha, con una pequeña serpiente, sí, que es un dorsum, que es como una especie de, nosotros decimos cuchilla, una pequeña elevación, digamos, que es totalmente invisible en la imagen de la izquierda y es claramente visible en la imagen de la derecha. Por supuesto, también la imagen de la izquierda tiene, porque uno podría decir, bueno, entonces solamente observamos cerca del terminador, que digamos, básicamente es el primer lugar donde uno tiene que observar, pero si ve la imagen de la izquierda también, por ejemplo, presenta más diferencias en cuanto a la coloración, o sea, se ve más que lo que es como bien dijiste, la meseta de Aristarco, que es una pequeña elevación, que se puede ver en la imagen de la derecha, se la puede ver casi como elevación en sí, visualmente, y que se puede distinguir en la imagen de izquierda porque es más oscura que el resto, digamos, ¿no? Es proverbial que la meseta es más oscura. A su vez se pueden ver los rayos brillantes que salen de Aristarcus en la imagen de la izquierda, que son las eyecciones, digamos, ¿no? Que se forman porque Aristarco es un cráter muy reciente, que se ven bastante más disminuidas en la imagen de la derecha. Exacto. Y es impresionante todo lo que acaban de decir, que es el resumen de la imagen que presentó un telescopio refractor 90-900, ¿sí? No estamos hablando de un telescopio super gigante. Todo lo que se le puede agregar a una imagen y todos los datos que se transforman en información a medida que estudiamos el paisaje geológico lunar. Con un telescopio mediano chico, la verdad es recomendable. A veces hablamos con Eduardo esto de los telescopios refractores, a veces en la observación lunar, que a veces se los suele dejar más relegado por la cuestión de la apertura, los telescopios reflectores o los Maxutop, que son muy buenos telescopios, pero los refractores son, la verdad, un caballito de batalla muy bueno para la observación lunar, ¿sí? Y esta imagen fueron obtenidas con ese telescopio. Después, obviamente, con otros tipos de telescopios se puede trabajar muy bien, como en el caso de los reflectores. Obviamente, esta imagen fue obtenida con un telescopio de 200 milímetros de apertura, 1300 milímetros de distancia focal. Estamos hablando de un telescopio ya de una generosa apertura, y obviamente los paisajes son preciosos. Ahí se puede observar. Después vamos a profundizar un poco más el cráter Copérnico. Pero bueno, esto sirve para aclarar esta cuestión de que la Luna es accesible a los tres tipos de telescopios, los chicos, los medianos y los grandes. Es muy alentador saber eso. Bueno, podemos ver la imagen que se puede obtener con Maxutop. Esta imagen de Eduardo, ¿no? Sí. Ahí estaba Alberto lo que comentaba vos de los domitos, los domos volcánicos, ¿no? En la región de Heródoto, de Opencio. ¿Podés más o menos mostrarlos, Esteban? Sí. A ver si me deja. Ahí, justo ahí está. Sí, ahí está, esos pequeños granitos, ¿sí? Esas pequeñas elevaciones, el sol le pega justito. Ahí están.
justito le pega con un ángulo muy bajo de iluminación, como decía Alberto, que solamente a veces desde la fotografía terrestre no logran observarse, porque son muy bajitos en realidad, y necesitan esa iluminación exacta para poder ser visibles. Son detalles que pasan desapercibidos si uno también a veces no tiene un mapa lunar, o no tiene alguna referencia, porque a veces simplemente las primeras observaciones con telescopio uno no le presta atención, y como dijo Eduardo, son en momentos muy particulares. Bueno, y acá nos adentramos un poco esta cuestión de la luz y la sombra como aliadas. Y ahí está relacionado directamente a la posición del Sol, al ángulo de iluminación del Sol, y esa cuestión que a veces comentamos en charlas o en observaciones a la gente, le preguntamos, ¿cuándo es el mejor momento para observar la Luna? Y el 95% de las respuestas es la luna llena. Claro, hay una cuestión de pensamiento cognitivo que uno supone que la luna llena, al estar toda iluminada, tiene que mostrar todos los paisajes. Y esto no es así en la práctica, ¿sí? La luna llena, aunque se ve al 100%, el 99% del disco lunar, la realidad es que todos los paisajes, todo el relieve queda sobreiluminado y no hay ningún tipo de sombra. Entonces esto dificulta poder observar los detalles del relieve lunar. De alguna forma, cuando la luna está en fase creciente o menguante, el ángulo del sol, de la luz del sol, llega de forma distinta y el paisaje se realza, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen. Hay paisajes que se realzan con la sombra, se contrastan muy bien, y en la luna llena quedan casi desapercibidos y se vuelven casi invisibles, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen. Entonces es ideal ir observando, tal vez, para aquel que quiera comenzar los primeros días después de la luna nueva, ir observando la noche a noche, con un mapa a mano también, como para empezar a referenciar algunos puntos y empezar a conocer algunos de los cráteres más importantes, los mares, como para tener referencias también, e ir, digamos, referenciándose en el paisaje lunar, ¿sí? Así que bueno, y después la luz y la sombra, lo que uno denomina luz y sombra en la observación lunar, se llama la línea del terminador, ¿sí? Es esa franja donde los cráteres parecen realzarse más, está entre la mañana y la noche lunar, como se puede ver acá, y a medida que va avanzando la fase de la luna, esos paisajes que están realzados se van perdiendo hasta la luna llena, en donde tal vez uno puede llegar a estudiar otro tipo de accidentes, como mencionó recién Alberto, relacionados más a los cráteres raros. Después vamos a profundizar un poco más.